Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. ¿Qué tal? Buen día, bienvenido, bienvenida a Debate Abierto, un encuentro con el análisis, la opinión, las diferentes corrientes de pensamiento que se encuentran domingo a domingo ante esta pantalla. Don Danilo. Buenos días, buenos días. Aquí estamos para escuchar las distintas posiciones y que el público saque sus conclusiones. Esta es la agenda que tenemos para el día de hoy. Hoy, en Debate Abierto, la justicia panameña ante los tribunales internacionales, el caso Ana Matilde Gómez, constituyente paralela versus constituyente originaria, veto o sanción, futuro del proyecto que regula descuentos en la educación privada, la justicia bajo la lupa, nos acompaña el ex magistrado Adán Arnulfo Arjona. Además, crisis en el diálogo por la Caja de Seguro Social. Como ven, don Adán Arnulfo Arjona habla, no lo hace con mucha frecuencia, así que la expectativa de lo que nos pueda decir hoy, don Danilo. Sí, la gente como él que tiene historia, bagaje, experiencia, hay que escucharla. Y que han marcado la diferencia. Siempre me llamaba la atención sus posturas cuando fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia, sus salvamentos de votos en casos muy puntuales, de verdad que marcaron de alguna forma la historia. Pero hay quienes siempre están allí pendientes, y usted hacía un poquito el recorrido de la hoja de vida de Ana Matilde Gómez, que es nuestra primera invitada, y usted decía, siempre genera opinión en los diferentes cargos, siendo procuradora, después diputada, después candidata presidencial y ahora como decana de la Facultad de Derecho de la USMA. Así es, desapercibida no pasa. Así es. En sus 4 cargos o actividades de exposición al público ha dejado todo tipo de reacciones, a favor, en contra, pero nadie se queda sin decir algo. Y esta semana no fue la excepción, así que Ana Matilde, buen día, bienvenida. Buenos días, Hugo, muy buenos días, Danilo, gracias por esta invitación y un saludo muy cordial a todos los televidentes, un feliz domingo. Y decimos que no fue la excepción esta semana porque vivió usted una experiencia, fue la primera audiencia de fondo celebrada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a donde usted ha llevado su caso de destitución como procuradora. Ya han pasado varios días de ese evento. Su análisis, porque hubo mucha emoción que se despertó cuando usted compareció. Su análisis al paso de los días ya y con un poco de quietud. Gracias. Bueno, en efecto, una experiencia muy interesante, aleccionadora, enriquecedora. Pues yo me encontraba allí no como la abogada, no como la diputada, no como la decana, yo me encontraba allí como la víctima. Y eso hace una gran diferencia. En efecto, tener que rememorar una serie de eventos que impactaron mi vida y la de mi familia y la del país de una manera dramática, aunque fuera hace 11 años, remueve muchas cosas que uno piensa que ya están superadas desde el punto de vista de la emoción, porque obviamente uno las supera como ser humano, uno sigue adelante, la resiliencia queda evidente, uno se levanta y sigue adelante, pero hay eventos que lo impactan a uno y lo marcan para el resto de su vida. Este es un tema relacionado con la justicia, es un tema contra la corrupción, así que es un tema que no ha dejado de estar en la agenda pública y en la agenda de aquellos que cuando ocupamos los cargos públicos o privados que ocupemos, siempre tenemos el mismo discurso. Ahora bien, fue una experiencia interesante. Ahora bien, una experiencia que cada uno lo vive o uno tiene que vivirla para conocerla. Yo, por lo general, no evalúo las emociones de nadie. No tengo ni un lagrimómetro ni un emocionómetro. Esas son cosas muy personales. Sin embargo, el hecho de que usted se quebrara fue uno de los temas que de alguna forma encendió más opiniones en medios de comunicación, en redes sociales y demás. Ese momento específicamente, ahora con un poco de sosiego, ¿cómo lo describe usted? Sí. Mire, no es que uno se quiebre, es que uno es un ser humano y el ser humano es un ser biopsicosocial. Quien no entienda cómo está constituido el ser humano, no lo es, porque hay que ser un ser humano para poder entender que en cualquier momento de la vida de un ser humano tiene que haber eventos que hacen la diferencia en su vida. Este evento, que fue de una tremenda injusticia, proyectado aún 11 años atrás, que uno puede narrarlo, volver a vivirlo,
tuvo una serie de acontecimientos que marcaron enormemente, fuertemente mi vida y la vida de aquellos que aman la justicia, que creen en el Estado de Derecho, aquellos que son mis familiares, etcétera. Así que a lo que tal vez la gente le llama quebrarse, yo veo que es honestidad. Si yo pudiera tener la capacidad de disfrazar una emoción siempre o tener el disimulo, el control total de las emociones, sería un robot, sería una máquina. Y en efecto no lo soy. Soy un ser humano y este caso se trataba de mí. Y este es un momento largamente esperado que demuestra no solo la paciencia que he tenido, sino la perseverancia. Porque en el camino uno puede colgar la toalla, como dicen por allí, y no lo hemos hecho. Esa perseverancia, esa persistencia, esa consistencia de lo narrado hace 11 años, es lo mismo narrado ahora, sin tener un libreto enfrente, sino porque uno puede cerrar los ojos o puede simplemente recordar, y al momento de recordar revives aquellos impactos o aquellas emociones que marcaron tu vida. Eso se conoce, eso es victimidad, victimología, victimización. Eso es exactamente lo que la criminología estudia desde la perspectiva de la víctima. Así que en este caso, pues lo que para el periodismo puede ser, o para la noticia, o para el relato novelesco, o para el recuento histórico, puede ser un momento de debilidad, es un momento de indignación. Es un momento de indignación que se revive y en el momento la emoción se puede demostrar de distintas maneras. Hay quienes espetan una serie de palabras sucias. Bueno, a mí lo que hizo fue que se me quebró la voz, que me salieron las lágrimas. ¿Por qué? Porque quiere decir que todavía aún hoy, 11 años después, yo sigo sufriendo mi país por la tremenda manipulación de la justicia. A quienes dudaron o dudan de la sinceridad de sus lágrimas, ¿qué les dice? No, yo no tengo por qué decirles nada, porque ese es el derecho de cada uno colocarse en la perspectiva que más lo dibuje a sí mismo, porque el juzgamiento que hace la persona lo hace a partir de sus propias tendencias, creencias, emociones, proclividades o las cosas que sea capaz de hacer, ¿sí? Ahora, yo no estaba en un teatro, yo estaba en un salón de audiencia, aunque fuera virtual. Repítame esa frase. Bueno, es que yo no estaba en un teatro, yo estaba en un salón de audiencia. Aunque fuera virtual, estábamos viviendo una realidad, estábamos viviendo un acto procesal, serio, profundo, un acto importantísimo. Son los dos momentos procesales más importantes que tiene la Comisión Interamericana, que es uno de los dos espacios para la tutela, garantía, protección y defensa de los derechos humanos en el sistema interamericano. Y esa es la audiencia de fondo. Parte de las reacciones surgen de algunos que dicen, bueno, ella no es víctima, víctima fui yo. Vi varios videos de personas que circularon y decían, ella no es víctima, víctima soy yo. Y reacciones también, por ejemplo, de la exministra de Educación, Lucy Molinar, diciendo, yo no tenía forma de presionarla, eso no es verdad de que yo la presioné. A esos dos escenarios, ¿cuál es su respuesta? Es que usted me está desenfocando totalmente de la naturaleza de mi proceso. Mi proceso no es contra ninguno de ellos. Mi proceso es contra el Estado panameño, que tiene la obligación de garantizarle a sus ciudadanos el respeto por las garantías fundamentales y la efectividad del Estado de Derecho. ¿Sí hubo presión entonces o no hubo presión? Porque la señora Molinar ha dicho que no había. Usted nuevamente estamos desenfocando mi caso. Mi caso no es contra ninguno de ellos. Mi caso es contra el Estado panameño, que debe garantizar el respeto por los derechos humanos. En este caso, mis respuestas o mis apreciaciones, mis pruebas, todo está en el expediente que está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y yo ahora no estoy buscando empezar nuevamente a litigar, ni empezar otra vez un contradictorio, ya todo eso ya yo lo viví. Ahora, miremos a futuro, porque se llega entonces a un acuerdo de un entendimiento con el Estado panameño. Hay 10 días para eso. Pónganos al tanto. ¿Ha habido algún acercamiento? ¿La han llamado? ¿Está en espera? ¿O cómo funciona esto? Sí, bueno, hay ahora un espacio que se abre producto de la disposición que pareciera tener el gobierno que representa al Estado panameño en este momento, de que el Estado no reciba una condena más. Ya el Estado panameño tiene en su haber varias condenas por violación a los derechos humanos. Y el sistema interamericano lo que busca en primer lugar no es andar condenando a los estados, pero por supuesto no le tiembla la mano cuando lo tiene que hacer.
lo que quieren es que exactamente exista una reparación para que no haya repetición, que haya las correcciones necesarias para que no se repitan las situaciones que llevan a esos desenlaces. Entonces, en este momento, producto de esa animosidad que se vio y de, por supuesto, también la buena voluntad que hay de la otra parte, hay un espacio de 10 días. 10 días hábiles que deben contarse a partir de la celebración de la audiencia. Usted escuchó, o los que vieron la audiencia lo saben, la presidenta de la audiencia dijo, bueno, abramos un espacio. En 10 días el Estado panameño debe tener una propuesta por escrito, formal, presentar su postura formal y a partir de allí una hoja de ruta para la relacionado. La Comisión Interamericana, el sistema interamericano tiene expertos que acompañan estos procesos. Así que de darse ese paso, entonces, pues ya se entrará en las conversaciones que haya que entrar. ¿Qué expectativa tiene usted de lo que le vaya a presentar el Estado? ¿Qué debe presentarle el Estado para que de alguna forma usted sienta que se le resarce ese daño que usted siente se le infligió? Este no es el espacio para conversar eso, pero mínimamente lo que le puedo decir es que haya una consecuencia con el daño causado, que haya una correspondencia, que no sea ilusorio, que no sea una vana ilusión, que realmente sea una reparación consecuente con el daño causado. Esa correspondencia, ¿de qué estamos hablando exactamente? Bueno, exactamente estamos hablando, mínimamente tenemos que hablar de aquellas cosas. Si usted da un golpe fuerte, usted tiene que recibir un alivio fuerte, ¿sí? Lo que le estoy diciendo es que las respuestas no pueden venir tibias, no pueden ser así como que no se sabe bien qué es lo que me están proponiendo, tienen que ser concretas, tienen que ser aquellas que realmente reconozcan en el paso del tiempo el perjuicio que se ha causado. Estamos hablando de salarios caídos y qué más, por ejemplo. Es que es muy amplia la gama. Esa puede ser una de las tantas reparaciones materiales que existen. También hay inmateriales. Y va a depender de la postura del Estado si quiere llegar a un juicio, esperar una condena para que sea mayor o quiere reparar antes para que sea una respuesta del Estado a tiempo para que no tenga que cargar todavía más con perjuicios adicionales. Las respuestas inmateriales, ¿cuáles podrían ser en este caso? ¿Una disculpa pública y de parte de quién sería esa disculpa? También, siempre, bueno, eso no es la primera vez que se hace, esas cosas las hacen quienes están en el momento, aunque haya sido otro presidente, haya sido otro gobierno. Bueno, usted ha escuchado al Papa pedir disculpas y pedir perdón por los errores de la Iglesia, ¿no? Y no es este Papa ni es el que los pide. Igual ha habido presidentes que para comenzar una reparación en un Estado de Derecho, luego, por ejemplo, de una dictadura, de una revolución, de una matanza generalizada, se pide perdón, se pide disculpas, porque a partir de allí se allana un camino para el mejor entendimiento de las partes. Son actos de Estado, esos no son actos personales. Sí, sabiendo que el Estado es lo permanente, entendiéndolo de esa forma, que la República es lo permanente, a mí siempre me ha causado conflicto que un gobierno se equivoque y los ciudadanos terminemos pagando, por lo menos en los resarcimientos económicos. Ya esto ha pasado antes, en casos totalmente diferentes al suyo, pero sí, todos hemos tenido que terminar pagando. ¿No hay ningún mecanismo para que quienes cometen el acto de injusticia también en su bolsillo resientan su error? Bueno, habría que legislar más al respecto porque sí hay una norma, pero tiene que ser en el momento del acto y tiene que probarse la dolosa actuación del funcionario. Eso tendría que demostrarse eso, tendríamos que ir entonces a otra instancia, otro proceso, etcétera. Bueno, en este momento yo estoy enfocada en mi primera etapa, que es con el Estado panameño. Todos los otros análisis serán concomitantes y posteriores. Don Danilo Toro. Sí, licenciada. Efectivamente veo que su enfoque es hacia el Estado como la institución de mayor relieve de una nación y no hacia los individuos que en un momento determinado eran tomadores de decisión. Ahora, la pregunta es, y en parte ya la respondió, pero quisiera que todavía lo pudiera reiterar. ¿Usted no tiene previsto ir más allá de ese nivel? Aparte del Estado, eso es una. La otra pregunta tiene que ver con algo que sale totalmente de este tema.
dado que su hoja de vida da para preguntar sobre muchos aspectos, y quiero aprovechar el hecho de que usted se sometió al extenuante ejercicio de recoger firmas, licenciada. ¿Cómo ve usted real el esfuerzo de levantar firmas para una constituyente, comparándolo con el esfuerzo que tuvo que hacer alguien como usted para recoger firmas de ciudadanos y hacer posible una propuesta electoral en Panamá? ¿Lo ve factible? ¿Lo ve viable? ¿Es una quimera? Gracias. Bien. La primera pregunta, le digo que con todo el respeto que ustedes me merecen, y aunque eso hubiera sido tal vez un gran éxito periodístico, este no es el escenario para revelar intimidades del litigio. Eso no lo hace ninguna parte. Eso no es correcto, no está bien. Lo que yo vaya a hacer o lo que no vaya a hacer. Segundo, que le quiero aclarar de esa primera pregunta, es que ante el sistema interamericano no se lleva a las personas. En el sistema interamericano es las partes, la víctima es la persona, la parte que a quien uno queja o a quien uno demanda es al Estado, son los Estados. Entendido eso, y que espero pues no insistan sobre ese punto, vamos al tema de recoger firmas. El problema de la recolección de firmas, creo que son dos escenarios distintos cuando una persona va a recoger firmas para una motivación personal, para una aspiración de una candidatura individual, porque entonces las características del individuo son las que pueden permitir, y por supuesto los recursos que tenga para movilizarse y el empeño que le ponga, lo que va a determinar la cohesión o no, la adhesión o no, la animosidad que tengan las personas para voluntariamente acudir a ese llamado y firmar o llenar los libros o hacer la firma. En el caso de la constituyente es muy diferente. En el caso de la constituyente, mientras no exista transparencia ideológica que pueda dar la tranquilidad a quienes van a suscribir o a firmar o a endosar ese esfuerzo de que es para el logro por lo menos de objetivos comunes o que hay acuerdos comunes en temas básicos. Por ejemplo, inicialmente como ¿con qué no nos vamos a meter? ¿O qué sí nos parece que funciona en el Estado? ¿Qué es lo que queremos realmente construir? Porque no es muy fácil entregar una firma a una persona que tú no sabes ni cómo piensa. Porque ahora nos une y a todos nos puede unir tal vez un tema de corrupción, pero lo lamentable es que se está desenfocando la lucha, porque la corrupción no es una causa en sí misma, la corrupción es un síntoma de causas mucho más profundas. Entonces la transparencia ideológica es fundamental. ¿A qué me refiero con esto? Y me voy a explicar. Por ejemplo, que yo necesito saber si usted y yo que estamos aquí sentados y vamos a ir a buscar un esfuerzo de recoger firmas para trabajar un documento, usted cree en la libre empresa y yo lo que estoy acá estoy diciendo que me gusta más el centralismo, la concentración de poder, que yo quiero que el Estado estatice algunas empresas de servicios públicos, por ejemplo. O sea, nosotros tenemos que estar claros con quienes estamos compartiendo una mesa. La transparencia ideológica es fundamental para procesos constituyentes, porque lo más importante, a mi juicio, por supuesto, salvo otras opiniones, y estoy lista para el argumento, salvo otras opiniones que piensen que lo más importante es el documento que resulta, que es una constitución. Luego de la constituyente, para mí lo más importante es el proceso. Si el proceso constituyente no contribuye a la cohesión social y a la voluntaria adhesión al documento por la identificación que tiene el ciudadano de aquellos contenidos que se elaboran o que se van a elaborar, de nada habrá servido el esfuerzo. Ahora, ¿en qué medida se puede tener transparencia ideológica en un proceso constituyente donde vemos que hay corrientes variopintas de diferentes colores, de diferentes tendencias, haciendo llamados, desde grupos independientes hasta partidos políticos que se supone están en aceras, cada uno en una acera de enfrente? ¿Cómo lograr esa transparencia? Sí. El pluralismo no es el problema, la falta de transparencia sí. Puede haber pluralismo, eso es fundamental en una democracia, eso está muy bien, pero para que converjan tienen que, como quien dice, saque las manos de ahí atrás, póngalas aquí adelante, hablemos, transparentémonos qué yo quiero, porque tal vez tú estás buscando la privatización del seguro social, por ejemplo, de las pensiones y que cada uno se jubile con lo que pudo ahorrar, y yo creo en el sistema solidario. Tal vez tú lo que me estás diciendo es que crees en la privatización del IDAN,
¿Por qué crees que el agua que cada quien tiene que pagar y si no, buscar el agua del río? Porque si tú no puedes pagar agua potable, no la tienes. Y yo tal vez te estoy diciendo, eso no funciona así. El agua es vital para la vida, es un determinante de la salud, un determinante social. El Estado debe proveerlo. Esa obligación no se le puede trasladar a un privado. Una gestión de cobro, bueno, puede ser, eso es otra cosa. Hablemos, vamos a ver si podemos compartimentar. O sea, todas esas cosas son necesarias tenerlas claras. Porque después que ya uno ha firmado y va al proceso, te arrolla el poder. Y hay poder económico, poder político, y entonces resulta que lo único que haces es zanjar aún más las brechas que nos dividen. Esto se convierte en el abreboca de lo que estaremos abordando dentro de algunos minutos, porque ese tema de las reformas constitucionales, las convocatorias que hay sobre la mesa, las vamos a abordar, pero quiero volver al tema original que estábamos abordando y saber qué no aceptaría Ana Matilde Gómez como un arreglo por parte del Estado panameño. Sí, yo tengo abogados en este proceso que son pro bono, por supuesto, es un centro de estudios de derechos humanos de la American University con sede en Washington y ellos son mis abogados. No tendría ningún sentido que yo diga en un programa de televisión que no estoy dispuesta a aceptar sin haberme sentado a conversar con ellos o decir que sí voy a aceptar, entonces ¿para qué los tengo a ellos y para qué tienen que hablar, para qué son ellos la contraparte? Ahora, licenciada, la pregunta que yo le hice no estaba dirigida a determinar intimidades de su proceso en la Corte Interamericana. Está dirigida a poder saber esto. No. ¿Qué lleva, lleva a una figura como... No, pero permítame terminar. ¿Qué lleva a una persona, como en este caso usted, a recurrir a una instancia fuera de un país y no a continuar o si se agotó todo lo que se puede hacer dentro de un país? Le contesto eso rápidamente. Ajá. Le contesto eso rápidamente y luego le voy a aclarar lo primero que hablamos. Rápidamente le contesto que eso es un requisito de procedibilidad. Sí. Si yo no hubiera cumplido con las instancias internas, mi caso no hubiera pasado por la admisibilidad, que es uno de los dos momentos procesales que se vive en la Comisión Interamericana. O sea que está agotado aquí. Por supuesto, por supuesto. Pero usted me preguntó si entonces Ana Matilde Gómez no piensa ir más allá, si esto es hasta aquí, y eso sí tiene que ver con la litigiosidad. Y a eso es a lo que yo me refería, que es un paso a la vez. Puede ser que sí, puede ser que no, pero que no es el espacio para que yo defina eso. Eso es lo que le quise contar. Ana Matilde, gracias por conversar con Panamá este Gracias domingo a aquí en Debate Abierto. Que tenga muy buen día. Ana Matilde Gómez, ex procuradora actual, decana de la Facultad de Derecho de la USMA, y la conversación con ella da pie a lo que viene más adelante. Vamos a conversar en segundos de reformas constitucionales y pendientes. Después de la pausa está con nosotros el ex magistrado Adán Arnulfo Arjona. Aparte de lo conversado, también podemos recuperarlo ahí, ¿le parece? Perfecto. Ya regresamos. Avanzamos en Debate Abierto. Nos acompaña el ex magistrado Adán Arnulfo Arjona. A continuación, señor magistrado, buen día. Muy buenos días, Hugo. Un placer participar en el programa. El honor es totalmente nuestro y quiero, sabiendo qué lectura tiene usted del momento que atraviesa el país, don Adán. Bueno, yo diría, en esto siempre hay que tener una perspectiva, vamos a llamarla un optimismo sensato, inteligente y constructivo frente a una situación que realmente es inédita y de alguna manera ha subvertido casi todos los ámbitos de la actividad humana. Particularmente me refiero pues a la crisis que ha creado la COVID-19 tanto a nivel mundial como a nivel local. La hora es una hora muy difícil, muy complicada. Probablemente no tenemos antecedentes y hay que hacer un esfuerzo casi heroico por mantener la lucidez, adelantar los procedimientos y las prácticas, probablemente en un vacío que se ha producido a raíz de esta lamentable y luctuosa crisis. Me quedo con esa frase de hacer el esfuerzo casi heroico por mantener la lucidez. ¿En qué medida el liderazgo
del país está manteniendo la lucidez ante una realidad tan dura como la que está enfrentando el mundo? Mira, yo en efecto pienso y creo que se puede formular el siguiente señalamiento. Yo creo que esta crisis ha sido tan intensa, tan profunda en sus efectos, tanto sociales, humanos, económicos, políticos, que realmente pienso que de alguna manera el país ha quedado un tanto aturdido todavía con este sismo tan intenso que ha producido la crisis sanitaria, que en realidad ya casi no es un problema solamente sanitario. Esto, como señalo, ha afectado pues evidentemente la economía, la forma como entendemos las relaciones de los ciudadanos con el Estado, y ante todo hay que mantener, me parece, una construcción de un curso de acción que en el caso particular nuestro de América Latina y particularmente de Panamá, para mí hay que tratar en lo posible de que el país no retroceda en los beneficios y en las conquistas que ha logrado alcanzar a lo largo de su desarrollo, pero al mismo tiempo tiene que haber una firme voluntad y hay que cohesionar de cierta manera la visión nacional de manera que podamos enrumbar el país hacia los nuevos derroteros que verdaderamente se imponen a raíz de este cambio importante de circunstancias. Es decir, nosotros necesitamos de alguna manera agregar nuevos contenidos, romper esa sensación de deriva que se advierte en todos los órdenes nacionales, porque ante todo para mí lo esencial es que hay que ver la magnitud del impacto en las vidas de la gente. Sí. Yo creo que una de las cosas que por lo menos a mí más me conmueve es que yo creo que esta crisis probablemente ha destruido muchos proyectos de vida de las familias, de los seres humanos, y yo creo que el Estado tiene la inaplazable apremio de ofrecer un rumbo al país y concitar las energías más creativas, el entusiasmo, la ilusión, y de alguna manera retejer esa nueva ilusión nacional para que todo el mundo sepa realmente hacia dónde vamos, ¿no? Retejer esa ilusión nacional para algunos sectores pasa por reinventar el Estado a través de una nueva Carta Magna y tal vez en abril se comienzan a recoger firmas para una constituyente. Esa es una postura. La otra es la que he escuchado de la expresidenta Mireya Moscoso que dice, no, espérate, primero terminemos con este tema de la pandemia y después hablemos de nueva constitución. ¿Por cuál de los dos caminos se va usted? Mira, yo en esto tengo una aproximación, vamos a decir, tratando siempre de mantener un balance. Yo creo que la palabra y los criterios que deben presidir el análisis de la realidad nacional deben ser la prioridad y la urgencia. Yo en esta hora actual pienso que es apremiante, es obligante que toda la sociedad y el Estado se dedique a atender con prioridad las urgencias sociales y económicas. Creo que en ese aspecto tiene que desarrollarse políticas directas de efecto relativamente corto para producir los alivios a esta dramática situación social y económica que está viviendo el país. Los temas de la Constitución, evidentemente que son importantes, pero creo que a la hora de confrontarlo bajo el criterio de urgencia, pasarían a un segundo plano. Yo creo que los temas de diseño y arquitectura constitucional indudablemente son importantes, pero ante todo, es una opinión mía, yo creo que lo determinante es que no se puede adelantar una discusión de tanto calado como es el tema de la discusión de las bases constitucionales del Estado
en un país que no tenga cohesión social y económica. Yo creo que en este momento el horizonte de preocupación de la mayoría de la población panameña está precisamente en qué vamos a hacer para reorientar esto, para que se dinamicen las actividades económicas, las actividades educativas. Es decir, el país realmente ha quedado en un marasmo a raíz de este evento traumático que ha sido la crisis sanitaria de la COVID-19 y creo que ante todo hay que el desarrollo, articular esas políticas de corto, inmediato y efectivo plazo para que entonces, en la medida en que tengamos un nivel de pacificación y de cohesión social, entonces sí podemos emprender ya una tarea mucho más reflexiva para no estar necesariamente dejando de lado lo que yo creo que ahora mismo son los temas sensitivos y urgentes que enfrenta la nación. Don Danilo Toro. Buen día, señor magistrado. Sus palabras las comparo con las palabras del presidente cuando casualmente Hugo le hizo una entrevista hace unos días atrás y veo bastante coincidencias, a menos que usted me corrija en algunos temas específicos. Pero quiero preguntarles dos cosas en específico. Las constituciones no suelen surgir en términos históricos de momentos de tranquilidad, de paz y de cohesión social. Suelen ser el producto de terribles crisis, de ruptura, de fricción social. Precisamente porque estos son los momentos que generan la recomposición del contrato social, la recomposición del Estado y la búsqueda de equilibrio. Pregunto, ¿no estamos en ese momento en Panamá tal como usted definió lo que la pandemia nos ha dejado? Eso es uno. Y lo otro es, magistrado, ¿cómo evalúa usted la salud de la Administración de Justicia hoy día en Panamá? Ok. Bueno, en relación con la primera, te diría que en términos abstractos eso puede ser exacto. Es decir, generalmente los procesos constituyentes están asociados a mecanismos de reestructuración frente a grandes crisis. Eso es cierto. Pero también creo que el contexto histórico presente no se puede dejar de lado. Es decir, la situación que está experimentando el país en términos sociales, económicos y humanos, creo que es realmente inédita y exige de parte de los que estén leyendo la realidad social panameña un enfoque totalmente distinto. Yo no estoy reduciendo el valor que puede tener un proceso constituyente. Yo creo que un cambio constitucional puede, en efecto, adelantarse, pero me parece que el estado actual de las cosas, es decir, tenemos una situación, a mi modo de ver, muy trágica, muy devastadora, que necesita poner toda la atención nacional a procurar ese abordaje compasivo y efectivo de esta realidad que está viviendo la mayoría de la población. En segundo lugar, en el tema de la administración de justicia, bueno, yo diría que definitivamente estamos en un momento muy delicado. No creo que estemos en el mejor momento para hacer una calificación positiva del estado de la administración de justicia y desafortunadamente tengo que decirlo que en realidad parte de lo que ha ocurrido con esta pandemia es que esa pandemia ha de alguna forma acelerado, ha sido un vector de aceleración de una serie de atrasos y de problemas postergados que no se solucionaron en su momento. Entonces, ahora casi que vienen a constituir casi que una tormenta perfecta. Es decir, el país tenía que haberse planteado hace mucho rato una mejora auténtica y real de la administración de justicia y tenemos un panorama bastante desalentador. La renuncia intempestiva del señor Procurador de la Nación plantea realmente una justificada inquietud acerca del funcionamiento real de la justicia
principalmente cuando tiene una serie de retos importantes de aplicación de la ley. Panamá tiene un déficit importante en ese aspecto, tiene que reducir sustancialmente los niveles de impunidad, tiene que hacer que la Administración de Justicia pase a realizar en un corto plazo las verdaderas transformaciones que han sido postergadas y que hoy en día han quedado absolutamente en un nivel casi de urgencia, porque está de por medio una crisis importante. El país está siendo objeto de observación internacional, hay probablemente una crisis reputacional importante, y parte de las grandes acciones que tienen que emprenderse es precisamente ofrecer resultados distintos desde el punto de vista de la Administración de Justicia. A propósito de esa parte de la imagen, la parte reputacional del país, tenemos un procurador suplente encargado, creo que ese es el término correcto, y el reto de saber si se queda o se nombra uno más. Y está también en el horizonte la decisión que el presidente debe tomar con 2 magistrados adicionales de la Corte Suprema de Justicia. Con esa radiografía que usted nos ha dado de cómo está la justicia en este momento, ¿qué le diría usted al oído al presidente en estos 2 retos que tiene aquí en el horizonte? Procurador y magistrados. Bueno, yo creo que esas designaciones evidentemente siempre son importantes, pero ante todo creo que hay que aprovechar la coyuntura para generar por lo menos una reflexión institucional para colocar el tema de la justicia como una de las prioridades importantes dentro de esas acciones inmediatas que tiene que emprender el Estado para encarar con efectividad esta crisis sistémica que nos está agobiando. Es decir, ya la Administración de Justicia no puede seguirse manejando con criterios de cortoplacismo. Hay que producir resultados inmediatos y de corto plazo. Hay diseños, hay medidas y políticas, pero yo creo que lo que nos está faltando justamente es que se concreten políticas efectivas. Hay muchas declaraciones de intenciones, pero mucho ruido, pocas nueces. Creo que hay que plantearse con toda la ciencia de la organización y de la administración una reforma importante del sistema de justicia. Veía hace 2 días en la asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo que se está desarrollando en Barranquilla, Colombia, que Colombia en ese sentido ha tomado una decisión de Estado importante, donde ha logrado un financiamiento importante del Banco Interamericano de Desarrollo específica y puntualmente para el tema de la transformación digital de la justicia. Sí. Entiendo que el programa comprende una ayuda sustancial como de $500 millones, que en esta primera fase han sido aprobados 100, pero yo creo que Panamá tiene que tomar esas experiencias como un referente para colocar el problema de la justicia como una de las prioridades, porque el problema es que, y esto no es nada nuevo, pero hay que repetirlo cada vez que uno se refiere a este tema, no podrá haber desarrollo si no tenemos un sistema de justicia confiable, decente y efectivo. Eso es un presupuesto inaplazable. Y no tenemos un sistema de justicia con esas características. Tenemos un sistema de justicia extremadamente débil, extremadamente no tiene los niveles que se requieren para enfrentar en este momento las necesidades del país. Y esto es muy triste, porque realmente creo que se han perdido muchísimas oportunidades en el pasado, pero ya lo pasado pasó. Ahora hay que tratar de hacer un compromiso efectivo, respaldado con acciones tangibles que se puedan realmente restaurar esa fe en que el tema de justicia va a tener una efectiva prioridad. Y la verdad es que emprender esta reforma en un ambiente donde hay tantas necesidades materiales es complicado.
pero perfectamente es posible. Yo en su momento he planteado soluciones en que realmente si uno hace el inventario de necesidades del sistema de justicia, probablemente va a salir una cantidad demasiado alta, pero eso se puede en un ejercicio de gobierno, con un compromiso de política pública de Estado, ir salvando. Es decir, perfectamente si se llega a determinar que la transformación digital de la justicia, el tener expedientes electrónicos, el tener una plantilla de jueces competentes y decentes trabajando y con indicadores, porque esto no se reduce a la cosa meramente instrumental de ponerles computadoras. Eso es simplemente una herramienta. Es decir, tiene que haber toda la construcción de una cultura de calidad y de eficiencia y de servicio al ciudadano. Entonces, eso solo se puede conseguir a través de una planificación organizada de recursos humanos, de recursos económicos. Y en lo económico, el Estado perfectamente en un ejercicio de gobierno podría hacerlo. Es decir, si se llega a la determinación de que esta transformación le cuesta al país 200, 300, 400 millones de dólares, bueno, se puede programar en cada ejercicio presupuestario durante un gobierno para que poco a poco se vayan aportando gradual e incrementalmente las partidas necesarias. Pero no es solamente dar dinero. Sí. El órgano judicial tiene que tener una visual estratégica y concreta de hacia dónde va a ser dirigido esto, y tiene que rendirle cuentas al país por los resultados de ese dinero que se le va a entregar. Una visión estratégica, usted lo plantea en el órgano judicial, pero me quedo pensando en el país y los retos de una nación que está, como dijo usted, todavía aturdida por lo que hemos vivido. ¿Tenemos en los tres órganos del Estado la gente con la conciencia, con la madurez necesaria para ver el Estado, para ver políticas de Estado? Le incluyo entonces, ya hablamos del Ejecutivo, del Judicial, le incluyo aquí entonces al tercer elemento, que es la Asamblea. ¿Tenemos a los hombres y mujeres correctas para las decisiones de las circunstancias, acorde a las circunstancias que estamos viviendo, don Adán? Sí, Hugo, mira, realmente hacer calificaciones de si está la gente idónea es un poco complicado, porque hay una realidad. Es decir, hay que trabajar con lo que hay. Y las personas que tienen en sus manos responsabilidades públicas, lo que tienen que hacer es acompasar su actuación a esta urgencia y a esta realidad. Es decir, en el caso de la Asamblea Legislativa, pues es producto de la voluntad popular. En el caso del órgano ejecutivo, igualmente. En el caso de la justicia, pues la forma de integrarlo es distinta. Pero creo que para no detenernos en esto de si tenemos la gente idónea, yo creo que hay que concentrarse en el objetivo. ¿El objetivo cuál es? Es que el Estado tiene que plantearse esto, y hay que hacer esfuerzos para que haya la suficiente sensibilidad y sentido de urgencia para que esto se concrete en políticas concretas, en políticas efectivas. Es decir, no importa quién esté, hay que hacer que esto se convierta en la praxis, en la realidad, para ir transformando poco a poco esta realidad deficitaria que tenemos. Se lo pregunto de una forma más sencilla para concluir. ¿A usted le satisface el trabajo de nuestros diputados? Bueno, yo creo que definitivamente que hay una opinión muy, quizás no muy positiva por los resultados, pero creo que la Asamblea de alguna manera es un reflejo de la realidad nacional. Lo que hay que hacer es procurar que los actuales detentadores de la autoridad y responsables encaminen sus acciones a tratar de conseguir las cosas. Y hay algo que hay que tomar en cuenta, y lo digo un poco desde la perspectiva del derecho. La gente piensa que cambiando las leyes automáticamente vamos a cambiar la realidad. Y yo creo que hay suficiente experiencia para saber que las leyes son importantes, se pueden mejorar y evidentemente favorecen un cambio, pero ante todo hay que retomar
la noción de que las sociedades solo cambian con decisiones, con ejemplaridad, con claridad, y ya a la altura en que estamos, creo que hay que tener una identificación muy clara de qué es lo que se puede hacer, pero hacerlo. Tiene que haber un compromiso, pero indeclinable, con la ejecución de las medidas que se tengan que tomar, porque nuevamente esta hora impone muchísima celeridad, muchísima efectividad y diría obviamente muchísima ejemplaridad. Gracias, don Adán. Nos quedamos con esa reflexión final porque marca pauta, marca camino. Que tenga muy buen día. Muy buenas, muchas gracias por la atención. Muchas gracias. Don Danilo Toro. Bien. Estas dos entrevistas. En perspectiva tenemos lo siguiente. Tenemos a Ana Matilde Gómez, que deja claro por qué es una figura controversial, es una figura que no pasa inadvertida, asume posiciones muy firmes y se sitúa desde una perspectiva que es difícil moverla de allí. Definitivamente, los buenos abogados siempre trabajan sobre estrategias y es evidente que la licenciada no quiere revelar su estrategia. Eso quedó claro. Eso quedó claro. Sobre lo que nos aporta acá el magistrado Adán Arnolfo Arjona, destaco dos aspectos. A ver. Primero, su diagnóstico preciso sobre la salud de la justicia en Panamá. Declara que es imposible el desarrollo sin una justicia confiable, decente y efectiva, lo cual lo tengo que deducir como faltante de la justicia que tenemos hoy día. Pero se fue más lejos todavía. Y cuando la definió, el diagnóstico dijo, es extremadamente débil. Entonces, no tendremos desarrollo si estamos en esa condición. Nos dejó varios titulares. Hay que hacer lo que hay que hacer con la celeridad que amerita la circunstancia. Con eso cerró y con eso cerramos nosotros también este segmento. Regresamos en segundos, pendientes. Hablamos un poquito del proyecto 508, hablamos de educación, las dos corrientes, lo que presentó la Asamblea y también quienes están diciendo se está sentando un precedente delicado. ¿Y cuál podría ser la salida? Porque, aceptémoslo, en la educación particular hay quienes sienten que están en indefensión. Hablemos del tema en segundos, aquí en Debate Abierto. De regreso en Debate Abierto, ponemos ahora en perspectiva un tema que ha estado acaparando primeras planas, muchas opiniones encontradas. Se trata del proyecto 508, por el cual se regula el porcentaje de descuentos a las escuelas y universidades particulares y la modalidad de enseñanza es virtual, semipresencial y presencial. Por la Asamblea Legislativa nos acompaña el diputado Leandro Ávila, y también ha sido designado por la Asociación de Colegios Particulares el abogado Adolfo Linares. Buen día a los dos y gracias por estar en Debate Abierto. Buenos días, Hugo, por la invitación. Gracias, señores, Hugo, también a ti por la invitación. Señores, quiero comenzar con el licenciado Linares. Los diputados han encontrado el remedio para la enfermedad, para aquellos que se sienten en indefensión en el sistema privado de educación, o voy a usar mejor la figura que usan con las vacunas. ¿Han encontrado la vacuna segura y eficaz para solucionar el problema? Señor Linares. Gracias, Hugo, por la invitación. Mira, los colegios, para los colegios privados y para los padres de familia, yo todavía tengo a mi hijo más chico en una escuela privada, así que yo me considero también una persona afectada. Yo siento que este proyecto, por muy buen intencionado que esté, representa un precedente funesto para un atentado a la propiedad privada. Es un intento de expropiar de una manera de facto o simulada la administración de los colegios particulares. Es un atentado al derecho a la libertad de enseñanza, porque la Constitución garantiza la libertad de enseñanza y reconoce la educación privada, y por lo tanto el Ministerio de Educación, esto es un problema de arrastre, el intento del MEDUCA o del Estado de regular una actividad
que es eminentemente privada. Si yo meto a mi hijo en una escuela pública, pues yo tengo que tomar todas las indicaciones, el currículum y las regulaciones que establecen Estado en la educación pública. Pero si yo tengo un contrato, pero si yo, por las razones que sean, yo decido estudiar en una escuela privada, esa relación contractual debe solamente involucrar al padre de familia con el colegio. Si el padre de familia, por cualquier razón, considera que los servicios que está recibiendo no son de su satisfacción, o que violan el contrato, entonces el padre de familia tiene que ir a un tribunal a meter su demanda o por incumplimiento de contrato o por excesiva onerosidad. Vamos a hacer un alto. Por último, es injusto porque pareciera que le echa la culpa o quisiera que el muerto, como se dice en criollo, lo carguen en las escuelas privadas cuando es el Estado el que ha causado que los padres de familia estén hoy en día con contratos suspendidos y que estén con empresas cerradas o quebradas producto de la intervención estatal en la economía que mandó a todo el mundo a cerrar. Entonces, en tal caso, debiera la ley, en tal caso, decirle al Estado o al Meduca que sea el que le pague las matrículas a los padres de familia que por culpa de la intervención estatal al cerrar la economía han quedado sin empleo. Pero pretender que sean las escuelas privadas quienes carguen ese subsidio o carguen con eso es totalmente injusto y además va a llevar a la quiebra a muchas de estas escuelas. ¿Usted ve el mismo peligro en el horizonte, don Leandro? También si ve la relación tan sencilla y lineal como cliente-empresa, además del rosario de defectos que le ve el señor Linares a este proyecto de ley. Don Leandro. Bueno, primero que todo, Hugo, gracias a ti por esta oportunidad de esclarecer lo que es el proyecto de ley 508. Yo primero voy a la Constitución Nacional, que de paso, aquí ahora hay un movimiento para hacer una constituyente, pero yo me pregunto si no cumplimos con lo que establece nuestra Constitución en estos momentos, ¿para qué queremos una nueva? Me voy al artículo 91 de la Constitución que dice: la educación es democrática y fundada en principios de solidaridad humana y justicia social. Me voy al artículo 94 de la Constitución que dice que el Estado garantiza la libertad de enseñanza y se reconoce el derecho a crear centros docentes particulares con sujeción a la ley. Y dice así: el Estado podrá intervenir en los establecimientos particulares para que cumplan ellos los fines nacionales y sociales de la cultura. Y en su párrafo final dice, el artículo 94 de la Constitución, que la ley reglamentará tanto la educación pública como la particular. Si nosotros nos vamos a eso, yo quiero comentarte, Hugo, que solamente el día jueves, la Asamblea Nacional aprobó por parte de todos los diputados la ley de amnistía tributaria, que va a permitir que el sector empresarial, producto de la pandemia que no inventó este gobierno, que no creó este gobierno, y lo que ha hecho el gobierno es proteger a la población para que no nos infectáramos todos, aprobamos una amnistía que va a permitir que los empresarios trasladen su pago hasta el 31 de julio, disminuyan sus pagos también, le elimina la morosidad, y esa ley que va a ser exclusivamente para el sector empresarial del país, yo la aprobé. Ahora la pregunta que yo me hago, si yo como diputado puedo aprobar una ley que le garantice la tranquilidad a los empresarios para el no pago de sus impuestos o una amnistía tributaria, la Constitución nos permite como Asamblea regular lo que ha sido hasta el momento en las escuelas particulares. No tienen control de nada en el Estado, han hecho con los padres de familia lo que le ha dado la gana. Ahora bien, ¿qué dice la norma 508? La norma 508 dice que mientras dure el estado de emergencia, en este caso en particular, los 3 meses que mencionó el órgano ejecutivo, que las clases van a ser virtuales, si usted no me está brindando un servicio completo porque los chicos no están acudiendo a los centros escolares para evitar la propagación de la pandemia, ¿cómo usted me va a cobrar en la matrícula gimnasio, laboratorio, locker y otros ítems que los muchachos no van a usar? En el 2020,
con un esfuerzo gigante del Ministerio de Educación. La mayoría de las escuelas dieron descuento de 50, 30, 25, 20%. Preguntémonos, ¿qué ha cambiado ahora en el 2021? Si la pandemia sigue igual, si todavía hay alrededor de 300,000 panameños con contratos suspendidos. Y yo quiero ser muy sincero, Hugo, aunque el Estado pudiera darle un subsidio a cada uno de estos chicos de escuelas particulares cuyos padres han perdido el empleo, el tema sigue siendo el mismo. No me estás brindando el servicio completo. Por eso es justo, mira que nosotros no estamos pidiendo descuento. Descuento es cuando yo voy a un almacén y algo vale 100 y pido que me rebajen un porcentaje. No, nosotros estamos diciendo que los servicios que no me vas a brindar, es justo que tú como centro escolar me haga un ajuste para poder yo sufragar los costos de esa matrícula y de esa mensualidad. Vamos a hacer un alto ahí. Sí, vamos a hacer un alto ahí. Porque el principio de las transacciones económicas está en tú me das un servicio y yo te pago por él. O sea, no hay una contraprestación, interpreto de todo lo que me ha dicho el señor diputado Ávila. Además, también tomo el argumento de que no se afecta a la libre empresa y que sus actuaciones se ciñen a la Constitución, señor Linares. Bueno, yo creo que el amigo Leandro está un poquito, o sea, quiere extender ese nivel de intervención que la Constitución establece, que para mi criterio es un error porque se dan esta clase de malinterpretaciones cuando uno le da al Estado un derecho a intervenir en una cosa que no debe, que es el sector privado, siempre tiende a aumentarlo. Esa intervención es meramente curricular. Esa intervención es regulación de las cátedras y de los currículos. En ningún lado se puede entender como eso la capacidad del Estado, por medio de una ley, establecer descuentos o incluso cualquier otra norma que afecte la administración económica de la escuela, porque de lo contrario, entonces, las escuelas particulares son una empresa. Al igual que un supermercado, eso es un negocio igual que todos, ¿no? Y tiene gastos e ingresos. Entonces, yo creo que si los padres de familia, porque este es un tema, y yo entiendo la problemática que quiere abordar el diputado Leandro, y es loable que lo haga. O sea, pero el tema, yo creo que la forma se distorsiona cuando pretende establecer por vía ley un descuento de 10%, 20%, yo no sé cuánto exactamente, pero la pregunta es, ¿por qué 20 y no 15? ¿Por qué 20 y no 40 o 30? Y pretende establecer una fórmula centralizada, unitaria, además, como si todas las escuelas privadas tuvieran los mismos gastos dependiendo de ese tamaño, que para mí esa definición que categorizada. Entonces, ¿De dónde surgen, don Leandro, la estos realidad cálculos? es esa. Entonces sería bueno, Sí. y repito, el padre de familia debiera, en tal caso, Sí. si tiene un problema con una escuela, los contratos son acuerdos entre partes, Ajá. entre privados. El Estado no puede meterse en contratos privados, que es lo que ha estado haciendo durante toda esta pandemia. Y si yo como padre de familia no me gusta el servicio de una escuela privada X, yo tengo varias opciones. Irme para otra escuela, pagar lo que la otra escuela, o irme a una escuela pública, o si yo considero que se me ha violado el contrato o me están dando un servicio menos de lo que yo pacté, voy a la Codeco o voy a un tribunal de justicia. Lo que no se puede hacer en una sociedad que se considere libre y donde en verdad tengamos pretendamos tener un libre mercado y que la propiedad privada florezca, porque que el Estado, por una iniciativa, por muy buenas intenciones que tenga, pretenda entonces involucrarse en una relación privada que debe ser de la escuela con el padre de familia. Se están involucrando. Porque si hoy son las escuelas, mañana Permítanos, son los hospitales, sí, señor mañana Linares. también va a ser mañana puede ser también cualquier otro bien de servicio que el Estado regula. Y yo creo que ese es un precedente que además va a mandar mensajes equivocados, porque los inversionistas de afuera, como los locales, van a empezar a decir, yo no voy a meter plata en un país donde por cualquier razón viene la asamblea o lo que sea, un decreto ejecutivo, y se pone a regularme precios, a poner descuentos obligatorios, a decirme a quién tengo que contratar y cómo, etcétera, etcétera, etcétera. Don Leandro, ¿ustedes han medido esos riesgos de lo que habla el señor Linares? Don Leandro. Honestamente, Hugo, yo creo que el sector empresarial en este tema se ha puesto bastante egoísta.
Yo voy a recordarle al amigo Linares la ley 6 de 1987, modificada en 1995, que es la ley de los pensionados y jubilados, en la cual hay más de 25 puntos en los cuales por ley hay que darle descuento a los pensionados y jubilados en los restaurantes, en la farmacia, en la compra de boletos aéreos, en la energía eléctrica. Eso también está mal, Leandro. Eso también está mal. Lo que significa que la Asamblea está en toda su potestad de legislar, más en este momento de crisis. Mire, lo que ha sucedido es que los dueños de escuelas pretenden salir sin ninguna afectación de esta crisis de la pandemia y de la pandemia económica, sin embargo que el resto de la población sí se sacrifique. O sea, no puede, Hugo, bajo ninguna circunstancia. Usted va a una estación de combustible y usted pagaba $200 mensuales en combustible, pero como tuvimos un tiempo en confinamiento, usted no los utilizó. Usted no puede perder la diferencia de ese gasto. Entonces, usted no va a un supermercado, compra hoy una botella de agua $1 y a la semana siguiente va a comprar la misma botella de agua, pero la botella está por la mitad y va a pagar $1. Usted no lo va a hacer. Aquí lo que estamos diciendo hay que ser empático. O sea, si bien es cierto, hay inversiones hechas en los centros educativos que lo reconocemos, también los padres de familia han sufrido el embate de la pandemia del COVID y de la pandemia económica. Don Leandro. ¿De dónde sacamos los porcentajes? Los porcentajes los sacamos de lo mismo que ellos ofrecieron el año pasado a los centros educativos. Quiero que sepas, Hugo, ¿sí?, que hay un colegio, que no voy a mencionar su nombre, que tiene el descuento en 40%. ¿Y sabe lo que me dijo el director? ¿Por qué lo hizo? Porque la idea de él es atraer gente a esa escuela, aprovechando que hay otras escuelas que no lo hicieron. Él lo hace para atraer más clientes. ¿Cuál es el punto de todo esto, Hugo? El punto es que sí tenemos la facultad para legislar, y reitero, es un tema de 3 meses, Hugo. ¿Por qué hay que ser tan duro y tan miserable con los padres de familia? Es 3 meses que se decretó las clases virtuales. Y mira cómo ha venido dando vuelta esto. A raíz de esta ley, ahora quieren clases presenciales. Yo quiero saber quién va a ser responsable si se desata una epidemia en los centros escolares, porque con el afán de que no se les dé ningún descuento a los padres de familia, hay quienes están presionando para clases presenciales. Don Leandro, quiero darle 30 segundos a los dos, porque lo que está en el horizonte ahora es la sanción o el veto. Sé que los dos tienen mucho verbo y argumento, pero solo nos quedan 30 segundos para los dos. ¿Por qué el presidente debería sancionar esta ley desde el punto de vista de la Asamblea, por ejemplo? Comienza usted, don Leandro. Bueno, la debería sancionar primero porque la Constitución en el artículo 94 nos faculta para que podamos intervenir en estos casos. El Estado es el que regula las escuelas particulares. ¿Y qué pasa con las escuelas particulares? Han venido tocando la puerta de todos los gobiernos para venir haciendo lo que le da la gana con los padres de familia. Además, no puede ser posible que si acabamos de aprobar una ley que favorece al sector empresarial como la amnistía tributaria, aquí también no haya algo recíproco para la población, para la gente más débil, para la gente que se quedó sin contrato de trabajo. Señor Linares. Bueno, yo quiero nada más que, con todo respeto, rechazar la calificación de que el sector empresarial ha sido egoísta, porque eso es totalmente falso, y yo creo que demuestra un cinismo que no vale la pena en estos momentos reflejar. Y les recuerdo porque aquí el sector empresarial es el que ha puesto, es el que ha cargado con todo el sacrificio de toda esta pandemia, porque el sector público hasta el día de hoy, déjeme terminar, señor Leandro, hasta el día de hoy el sector público, me va a dejar hablar, Leandro, y usted deja hablar. Hasta el día de hoy el sector público ha seguido cobrando todos sus viáticos, sueldos, etcétera, choferes y todo lo que tiene. El sector público no ha sido solidario. ¿Por qué debe vetar el presidente el proyecto, señor Linares? Le quiero decir a mi amigo Leandro, que lo aprecio y lo quiero mucho, que el sector empresarial ha puesto mucho más de su cuota. Cuando por otro lado el sector público ha seguido con todos sus sueldos es más, tan es así que en el presupuesto que aprobaron para el 2021, sí, a pesar de que hay 40% de falta de ingresos, lo aumentaron 5%. Así que si hay alguien que ha sido egoísta en esta pandemia, el sector empresarial por lo menos no hemos sido nosotros. Dejemos las cosas hasta ahí. Muchísimas gracias a los dos. Yo espero que se vete la ley, ¿sí? Porque sí, para dar el mensaje correcto, ¿no? Gracias a los dos por participar esta mañana en Debate Abierto. A ustedes, pues, permanezcan allí a su análisis, don Danilo. Me lo iba a saltar, disculpe. Sí, tenemos dos actores muy buenos para el debate. El licenciado Linares, si la memoria no me traiciona, fue viceministro de Educación, así es. Exacto.
Y bueno, el diputado Leandro, que ha estado en este tema en varias ocasiones. Argumentos radicalmente opuestos de uno y otro bando y definiciones muy firmes. ¿Qué refleja esto? Refleja que estamos viviendo en una sociedad tremendamente atomizada. Hay un desgarre social que ha evitado que los actores se pongan de acuerdo. Porque si tú tienes que llegar al grado de intervención legal para una cosa, es porque no puedes, algo ha impedido que haya acuerdo entre las partes. Yo me planteo cosas como esta, que es interesante tenerlas presentes. La educación es un proceso de largo plazo, es decir, son etapas de 6 años y de 6 años entre el principio de la primaria y el final del bachillerato, de 12 años. Es decir, habrá escuelas que tienen compromisos financieros de largo plazo. ¿Cómo cumplir con esos compromisos financieros de largo plazo? Dejemos la interrogante ahí porque de verdad este tema da para muchísimo más, pero me quedo con aquello de la sociedad atomizada y el momento que estamos viviendo. Ahí está el diálogo de la Caja de Seguro Social. Ya hay deserciones de ese diálogo e igualmente en esta sociedad atomizada hay corrientes distintas, incluso para el tema de la nueva constitución. Nos vamos con una constituyente paralela. Hay quienes piden constituyente originaria. Regresamos en segundos con este último tema. Pendientes. El tema constitucional ha estado sobre el tapete en el debate público desde hace varias décadas en Panamá. Hay algunos pasos que se han dado en las últimas semanas, coincidencias entre líderes de partidos políticos y también de movimientos ciudadanos independientes. Nos acompaña por uno de esos grupos, Panamá Decide, don Carlos Ernesto González Ramírez. Y también nos acompaña el jurista Ariel Corbetti, quien permanentemente ha estado hablando de el tema constitucional. Buenos días a los dos y gracias por estar en Debate Abierto. Comencemos con usted, señor. Buenos días. Gracias. Comencemos con usted, señor Corbetti. Esta iniciativa de recoger firmas para convocar a una asamblea constituyente paralela, ¿es el camino correcto? Bueno, yo le deseo mucha suerte, sobre todo a nuestro amigo Carlos, pero yo no creo en la paralela, yo creo en una constituyente y una constituyente al cual le llamamos originaria, porque es la única que conocemos, la única que realmente tiene soporte, que nace del poder popular, que es fuente de la legalidad en todos los países. La constituyente hay que entenderla como un proceso de discusión, de debate que hace crecer y que desarrolla nuestras instituciones y hace que el ciudadano sea el centro y fuente de todo. Lamentablemente, yo creo que la paralela casualmente responde a ese concepto matemático de dos líneas que nunca se encuentran. Un mundo paralelo de los ciudadanos que salimos a la calle todos los días a trabajar, a luchar, a emprender, a tratar de que nuestros esfuerzos se vean recompensados de alguna manera. Y el otro mundo paralelo de los políticos llenos de privilegios y que la corrupción y que utilizan el Estado para beneficiarse de alguna manera. Dos realidades totalmente distintas, es lo que pinta el señor Corbetti, e igualmente que para él solamente hay una constituyente y es la originaria, no le ve sustento a una paralela. ¿Qué le contesta a usted, don Carlos Ernesto? Bueno, mira, la constituyente originaria en Panamá se llevó a cabo en dos ocasiones. Una, cuando nos declaramos independientes y hubo un cambio de gobierno completo. La otra, producto de una situación de golpe de Estado, de hecho, que había, y fue llamada por los poderes constituidos. En América Latina han habido varias constituyentes paralelas. Por ejemplo, la Constitución de Colombia, vigente hoy en día, se llevó a cabo a través de una constituyente paralela. Esa constituyente paralela de Colombia la llamaron los poderes constituidos también ante una crisis institucional muy grande. En Chile estamos viendo un proceso constituyente que se está llevando a cabo también bajo un régimen de una constituyente paralela,
pero llamada por los poderes constituidos, producto de la crisis generada por la población. El caso panameño es un caso único. Nosotros realmente, en América Latina, pues aparte de Venezuela, somos el único país que permite que los ciudadanos tengamos iniciativa para lograr una constituyente. Es decir, no tenemos que tener una revolución, un golpe de Estado, ni esperar que los poderes constituidos llamen a la constituyente. Lo podemos hacer nosotros los ciudadanos. Entonces esa excepcionalidad es a la que estamos tomando ventaja y a la que estamos llamando a los panameños que nos acompañen. Son los ciudadanos los que vamos a pedir la constituyente con un 20% del electorado, si lo logramos recoger. Y son los ciudadanos los que van a elegir a los constituyentes que van a redactar la nueva constitución. Y son los ciudadanos los que van a aprobar en referéndum lo que esos señores escriban. Fíjese que el señor... Es decir, sí, es un proceso completamente ciudadano. Sí. No tiene participación de los poderes constituidos. A ese y punto... esa es una enorme ventaja que tiene Panamá. A ese punto iba, un Permítame movimiento agregar ciudadano. algo, y es que Sí. eso que acabas de decir, que te lo comento de esta manera. Esta forma de llamar a la constituyente en estos momentos, la verdad es que es una continuación de esta reforma fallida del presidente Cortizo, que en unas entrevistas recientes prácticamente miraba a la calle y veía un país casi perfecto de mil maravillas. Es una forma de sacarle su responsabilidad política, de enfrentar la realidad institucional del país y que él no la asuma. Es una forma de ayudar a un presidente que para él los problemas del país, de la corrupción y los problemas institucionales son mera percepción del ciudadano. Mientras que el ciudadano sufre de los abusos que cometen los funcionarios, de los diputados que han convertido la Asamblea en un bazar y además en una agencia de empleo, y de los grandes escándalos de corrupción y de los contratos y los sobreprecios, pero para él todo es percepción. Entonces, permítanos, un alto ahí. ¿Esta iniciativa le estaría lavando la cara a la iniciativa del presidente Cortizo? ¿Eso es lo que hay detrás, señor Carlos Ernesto? Yo la verdad que me quedo sorprendido con ese argumento. No, lo que hay detrás aquí es que ante la imposibilidad de que los poderes constituidos, el presidente y la Asamblea, que pueden llamar una constituyente, lo hagan porque no quieren cambiar el sistema que tenemos, los ciudadanos somos los últimos responsables. Somos los ciudadanos los que tenemos que ver cómo resolvemos nuestro problema y tenemos la opción que nos da la Constitución de manera directa. Somos los ciudadanos los que podemos pedir la constituyente, somos los ciudadanos los que vamos a elegir los constituyentes y somos los ciudadanos los que vamos a aprobar en referéndum esa constitución. No tiene nada que ver con el gobierno, al contrario, precisamente porque no tiene nada que ver con el gobierno es que hemos iniciado esto. Obviamente ha quedado en evidencia que los poderes constituidos no tienen ninguna capacidad de reformarse a sí mismos. Eso pasó con la reforma que trató de pasar el gobierno. Esa fue la última vez que pudimos tratar de hacer algo por esa vía. Oye, y le es pongo... por eso que nosotros tomamos esta iniciativa. Le doy un elemento... Le doy un elemento... Porque somos los ciudadanos los responsables. Le doy un elemento adicional, señor Corbetti, y es que aquí tengo la lista de los que están pidiendo la constituyente paralela y no veo ninguna organización de gobierno, veo partidos de oposición y veo a movimientos ciudadanos. ¿Dónde entra el gobierno aquí para que le laven la cara? ¿O a través de quién lo hace? Porque estamos hablando de dos mundos paralelos. El del ciudadano que sale, trata de hacer lo mejor posible por el país, y del gobierno que mira a otro lado y dice, aquí no está pasando nada. Y bueno, dentro de 6 meses no seguirá pasando nada. Y el presidente que mira por la ventana desde su silla y dice, no está pasando nada. Y como en la Constitución dice que la constituyente paralela, la mal llamada paralela, no podrá tocar los periodos presidenciales ni de los demás funcionarios, no hay riesgo, no hay problema. Seguimos estando y haciendo lo mismo. Así que hagan su paralela. Esa es prácticamente la actitud de menosprecio que tiene el poder frente al ciudadano. Ahora, les añado un elemento adicional. Les añado un elemento adicional al debate.
Hace unos minutos conversamos con Ana Matilde Gómez. Ella decía que para discutir este tema se necesita transparencia ideológica. Por lo menos, ¿cuáles son los objetivos de los grupos que están pidiendo esta convocatoria? Quiero el argumento de los dos respecto a esto. La transparencia ideológica y los fines que persiguen los grupos que están convocando. Bueno, yo creo que eso es muy importante, Hugo. Nosotros no estamos proponiendo nada. Nosotros tenemos personas en el movimiento que son miembros del partido político, personas de todas las capas de la sociedad. Somos más de 100 y pico miembros del movimiento que nos pusimos de acuerdo detrás de un manifiesto que está en nuestra página web www.panamadecide.org. Los que van a debatir eso son los constituyentes. Los candidatos a constituyentes son los que tienen que presentar sus propuestas. Yo te puedo decir lo que yo pienso que debe hacerse, pero es mi posición. Ahora mismo nosotros lo único que estamos haciendo es sirviendo de vehículo para que los ciudadanos podamos lograr liberarnos de una situación que nos tiene con una sociedad que se viene destruyendo a sí misma, una república que se está cayendo a pedazos por una institucionalidad que no funciona. Pero nosotros no somos los que vamos a definir cuál es la constitución, son los constituyentes. Y eso es una etapa posterior. Para llegar allá tenemos que recoger 581,000 firmas. Recogemos las 581,000 firmas y vienen los constituyentes a hacer una campaña. O sea, ellos vienen a que los elijan y ahí ellos tienen que explicar cuáles son sus objetivos. La transparencia Yo ideológica... te puedo decir sí. cuáles son nuestros objetivos. Sí. Nosotros tenemos un objetivo de abrir el camino para que se dé la constituyente y queremos además, tenemos un objetivo de que ese proceso se haga con unos criterios que permitan la elección de los mejores ciudadanos posibles. Y en el manifiesto establecemos que le hemos pedido al Tribunal Electoral cómo reglamentar este proceso, que es lo que podemos hacer. Transparencia, pero nosotros ninguno va a ser constituyente porque levantemos la firma. O sea, eso están poniendo la carreta detrás de los bueyes. Démosle la guitarra al señor Corbetti. Transparencia ideológica y lo que hay detrás de los grupos que convocan, llámese partidos y llámese Panamá Decide. Bueno, siempre desde hace mucho, yo estoy con la constituyente desde que era estudiante de la Facultad de Derecho y miembro del Centro de Estudiantes de Derecho, pero siempre hemos escuchado fórmulas para desacreditar la constituyente. Ciertamente la constituyente y los procesos constitucionales tienen que sentarse sobre desarrollar ciertos principios que son ciertos anhelos de la sociedad. Y en estos casos los anhelos son de construir un mejor país. Es necesario, necesitamos una propuesta, un proyecto nacional que nos inspire y que nos lleve. Por ejemplo, la racionalidad del poder público frente al ciudadano. El ciudadano en estos momentos se siente completamente desprotegido. Prueba de ello es que llevamos casi un año de pandemia sometidos a un estado de emergencia de salud que escapa a las reglas constitucionales, que violan completamente los derechos del ciudadano y que ahí está. La Corte Suprema tuvo que suspender finalmente, después de un año, un decreto que otorgaba poderes extraordinarios al ministro de Salud sobre las libertades ciudadanas. Sí, más allá de estar buscando y escarbando si eres de izquierda, eres de derecha, lo que deberíamos estar construyendo es una noción ciudadana del poder, racional, que permite el ejercicio de las libertades y los derechos y garantías de los ciudadanos y enfrentar, que ese ciudadano pueda enfrentar la potencia del poder público ejercido a través de los órganos del Estado sin que tenga miedo de que lo aplanen y que lo pongan y les generen perjuicio. Don Danilo Toro tiene pregunta para los dos, para concluir. Buen día a ambos, don Ariel. Abanderar la constituyente originaria implicaría una de estas dos alternativas. O bien la convoca el poder constituido, el mandatario, o bien se le derroga, se le tumba, porque no hay otra posibilidad de que la constituyente originaria se establezca. No veo otra posibilidad. Él tendría que renunciar a sus facultades para que la constituyente originaria asuma todas las competencias que le corresponden a la constituyente originaria.
¿Cómo ve eso usted desde el punto de vista de política real? Y acá para el licenciado Carlos Ernesto, por su parte, la constituyente paralela implica darle la garantía al gobierno actuante a que mantenga su vigencia con todas sus características como está desarrollándose hoy día. ¿Hay la tolerancia suficiente para que eso ocurra? La pregunta, cada uno tiene 30 segundos para responder porque ya el tiempo se nos acabó. Comencemos con usted, señor Carlos Ernesto. Bueno, primero quiero felicitar a Ariel. Ojalá corra para constituyente, porque de eso se trata. Pero ahora mismo la constituyente originaria es imaginaria, no existe, no hay forma de hacerla. Lo que sí hay forma de hacerla es recoger las 581,000 firmas para que haya una constituyente y Ariel corra como constituyente con su visión de lo que debe ser Panamá. Esa es la puerta que queremos abrir a Ariel y a otros más que tienen otras visiones similares. En cuanto al problema del gobierno, es que el gobierno ha sido electo por un periodo de tiempo. Nosotros no tenemos cómo cambiar eso. Lo que sí podemos cambiar es cómo se va a hacer esto en las próximas elecciones. Y para eso la Constitución tiene que estar aprobada, la nueva Constitución, antes del proceso electoral que viene. El proceso tarda 2 años y 3 meses. Si conseguimos las 581,000 firmas, si los ciudadanos nos apoyan. Porque si los ciudadanos no nos apoyan, este gobierno se va a quedar y se va a venir otro que va a ser exactamente igual y no vamos a resolver los problemas que tiene el país. Don Ariel. Así que lo fundamental para nosotros es ese cambio. Sí. Un cambio que los ciudadanos tengan la posibilidad como ciudadanos sí. de hacer los cambios y que no tengan que depender de los políticos para hacerlo. Don Ariel. Muchas gracias por la candidatura, Carlos. Mira, ciertamente necesitamos aumentar la presión sobre el Ejecutivo. Yo creo que el Ejecutivo debe asumir sus responsabilidades. Nosotros no podemos permitir que el señor Cortizo nos venda en una entrevista un país que no es el que estamos viviendo y que además se descargue de esas responsabilidades. No es necesariamente un golpe de Estado o una revolución lo que hace crear una constituyente. También puede ser producto de un acuerdo político nacional que decida el país que queremos crear. Pero es que nosotros, los ciudadanos, tenemos también que ejercer nuestras responsabilidades y comprometernos con los cambios. No sirve de nada quejarse en redes sociales si nosotros no cumplimos con nuestro deber. Dejemos las cosas ahí, don Ariel. Gracias. Don Ariel, muchísimas gracias. Muchas gracias, don Carlos Ernesto González Ramírez. Que tengan buen día los dos. Don Danilo. Ambos pertenecen a una matriz de proposición. Totalmente distintas. No. Hay una matriz común, un denominador común. Ambos parten de la existencia o de la posibilidad de que se lleve a cabo una constituyente, que es distinto a lo que plantea el gobierno, que es reformas. Así es. Dentro de la concepción de constituyente, uno plantea, espérate, vamos por borrón y cuenta nueva absoluta, incluyendo la existencia del poder constituido hoy día. El otro dice, el poder constituido se puede quedar mientras la constituyente funciona. Ceñido a constitución. Y se van a constitución nueva de manera paralela. Sí. Ese es el debate hoy día. Pero el denominador común de ambos es que plantean la existencia de constituyentes. Me quedo pensando en el tema transparencia ideológica, lo que hay detrás de cada movimiento, el interés de cada partido, lo que buscan, su propósito. Y creo que parte de la respuesta está en eso, de la parte de un proyecto nacional que merecemos de alguna forma tener por lo menos un bosquejo, por lo menos semidibujado para dar un paso tan importante y crucial como es este. Lo dejo ahí solamente como un elemento para el debate. Pausa y regresamos porque hay otro debate. Es lo que estamos discutiendo respecto al futuro de la Caja de Seguro Social, que como adelantamos ya tiene sus bajas. Analizamos el tema en segundos nada más. El tema de cierre hoy en debate abierto, el diálogo por la Caja de Seguro Social que atraviesa un momento crucial porque está sufriendo bajas. Ya por lo menos hay 2 bajas oficiales, una de ellas es la del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados. Nos acompaña Rafael Chavarría, precisamente por parte de esa organización, y Carlos Abadía, que es un analista permanente de las crisis de la Caja de Seguro Social. Buen día a los dos y bienvenidos. Buenos días. Comencemos con don Carlos. Buenos días, Hugo. Usted observando este debate y de la forma o esta discusión del futuro de la Caja, de la forma en que se está llevando adelante, ¿qué augura usted por los síntomas que tiene hasta este momento?
Buenos días a todos. Buenos días, amigo Rafael y lo de la mesa. Miren, era lo que yo esperaba. Ninguna conversación, ningún diálogo que se inicie con condiciones va o a iniciar o va al fracaso. Solo pongo un ejemplo. Si tú invitas a una conversación a Danilo Toro, pero le dice que del tema no puedes hablar tal y tal cosa, ¿a dónde vamos? A nada. Yo creo que el error ha sido de que el gobierno debía haber primero estar explicando desde hace tiempo el porqué del desastre del sistema de pensiones de la Caja del Seguro Social. El porqué de esto, que no es un problema, e insisto, de Panamá, es un problema del mundo que está sucediendo. Y además, a ver, así como hizo la doctora Rosario Turner, rodearse de científicos para el inicio de la pandemia para que diagnosticaran y guiaran cuáles eran los caminos a seguir. El presidente debe haberse reunido con actuarios, con financistas y analizar la situación. Al no hacerse nada de esto, lo que está sucediendo y lo que va a seguir sucediendo es el fracaso del diálogo de la Caja del Seguro Social. Don Carlos Abadía, sí. 4 millones de panameños. Don Carlos Abadía vaticina fracaso en el diálogo. No sé si hay coincidencia en eso con usted, señor Chavarría, o usted tiene una prisma distinta. ¿Hay oportunidad de salvarlo? Ubíquenos. Bueno, Hugo, yo creo que una de las mejores experiencias que uno puede tener, muy buenos días a todos, es cuando uno reconoce que las cosas que comienzan mal tienen que terminar mal. Y eso es una de las cosas que a nosotros siempre nos preocupó el diálogo, porque el diálogo para nosotros tiene mucho significado y para el movimiento sindical el diálogo es la mejor arma para poder resolver los problemas e inclusive poder beneficiar y tratar de ver todas las necesidades de la población. El diálogo debió de comenzar, se debió de haber ordenado mejor, el cual creemos que hay algunas cosas que para nosotros que se debieron de ver visto antes de ir al diálogo. Primero, te quiero afirmar que la seguridad social la regenta las Naciones Unidas y la Oficina de las Naciones Unidas, que tiene la responsabilidad de la seguridad, todas las seguridades sociales del mundo, es la Organización Internacional del Trabajo. Se nos quedó ahí el internet de don Rafael. A ver. Bueno, aprovechemos que don Carlos Abadía sí sigue con nosotros. Don Carlos... Era para dialogar, conversar, para implementar cualquier diálogo que tú vayas a hacer. Y en ese sentido, nosotros planteamos al principio que las cosas se habían que hacer primero y además ese diálogo tripartito eran las organizaciones sindicales, lo de los trabajadores y el gobierno, el cual tenía que sentar las bases para que este diálogo fuera provechoso y que ese diálogo fuera con orden. El problema es que hay un desorden en este momento y eso para nosotros tiene mucho significado. Ahora bien, porque las cosas, repito, cuando comienzan mal, terminan mal. Ahora bien, don Rafael, como este diálogo está siendo transmitido, a mí la impresión que me transmitía es que era la antítesis de un diálogo. Era como un diálogo de sordo, para utilizar una figura muy conocida. ¿Podemos enderezar ese diálogo o tenemos que recomenzar el diálogo? ¿Cómo lo plantea usted, don Carlos Abadía? Hay que enderezar el diálogo. Don Hay Carlos. que tener responsabilidad. Sí. Ajá, okay. Si tú no enderezas el diálogo, realmente el diálogo no va a dar su fruto. Okay. Primero, que yo creo que se tienen que hacer, es buscar, el primer error que se cometió fue que se convocaran las organizaciones que realmente están allí
el cual primero no son parte de la seguridad social como se tiene en la estructura, pero también es importante que muchas organizaciones que están allí tenían derecho también de poder discutir el problema del diálogo o de la seguridad social. Lo otro es que se tomaron algunas medidas que no se tenían que tomar en ese momento. Primero, el primer error fue convocar a todas las organizaciones. La seguridad social puede convocar a sus propias organizaciones. La reglamentación del diálogo y las metodologías que el diálogo tiene que tener era parte de los delegados de las organizaciones. Pero cuando tú llegas a un diálogo, el caso del diálogo de la seguridad social, y llegas con condiciones o llegas a decir que tú eres dueño de la razón, eso no puede ser para nosotros, eso no podrá ser nunca. Allí se tiene que respetar, se tiene que buscar las estructuras y se tiene que buscar la mejor fórmula y la metodología y buscar los técnicos necesarios, como te lo dije, que los técnicos que se tienen en el mundo para la seguridad social es la Organización Internacional de Trabajo, y eso hay que recurrir con relación a esas cosas porque se tienen todas las normas, todas las situaciones que se dan en el mundo. La OIT, y en ese sentido había que buscar aliados, y porque realmente todo el mundo tiene derecho de opinar, pero hay que opinar con orden y buscar el bienestar de la gente que realmente va a ser al final el receptor de las medidas que se tienen que tomar. Don Carlos, ¿hay que resetear el diálogo o se puede enderezar el que se tiene? Mira, se puede enderezar. Primero se puede enderezar, tomar alguna medida. Don Rafael, vamos a permitir a don Carlos. Para enderezar el diálogo, primero hay que explicarle a la población el porqué del problema. Si no se explica a la población el porqué del problema, es esto. Segundo, un liderazgo a que se vamos a sentarnos a la mesa a resolver el problema del seguro social y no los pensamientos individuales de cada sector. Este es un problema de Panamá, no es solo del seguro social. Lo del seguro social lo pagaríamos los 4,5 millones de panameños. Eso debemos entenderlo muy claramente. Entonces, yo creo que esos son los dos pasos que se deben tomar para poder entonces resetear ese diálogo. De no hacerlo de esa manera, y comparto, creo que don Rafael y yo compartimos de que comenzó mal, va a terminar mal. Creo que ahí, dos, nosotros tenemos que permitir que los expertos del tema, y yo no excluyo a la OIT, pero acá en Panamá, en el caso de Panamá también, expliquen financieramente y actuarialmente la situación de cuál es el diagnóstico, cuáles serían los diferentes tratamientos que hacer y las dosis, y cuál sería el resultado si no aplicamos tal tratamiento o otra dosis diferente. Ese reseteo, ese reseteo o reacomodo de diálogo pasaría con la participación de los políticos en ese diálogo, el representante de los partidos políticos o no, que fue otra de las manzanas de la discordia en medio de lo que lleva el debate. Yo entiendo al sector trabajador, lo de el sector político. Yo pienso que la idea de haber planteado el sector político, porque al terminar, si se llega a un acuerdo, eso tiene que pasar a la Asamblea Nacional, y es que estuvieran los partidos políticos y las diferentes bancadas enteradas en esto. Leí ayer o en estos días de que fueran como observadores. Ok, hay que buscar una figura, pero me parece interesante la idea de estar presente, probablemente no para decisiones, sino para que estén enterados y vean el concepto de los acuerdos que se lleguen. Eso yo creo que yo no tengo discordia en ese aspecto, y entiendo de los trabajadores. Lastimosamente, los políticos es un elemento importante en las democracias, pero ha existido una parte de la clase política que la ha desprestigiado, porque si no hay político hay guerrillero, no hay otra figura.
para resolver los problemas de un país. Don Rafael, Entonces, ¿ese diálogo, ese enderezar el diálogo pasa con el protagonismo en esta etapa o no de los representantes de los partidos políticos? Mire, yo creo que los diálogos cuando se tratan de, o sea, se tratan de hacer, en el caso de nosotros, en primera instancia se tienen que hacer las cosas bien. Y también va a determinar la metodología que realmente debe de tener. Y también va a hacer las consultas necesarias para las medidas que se van a tomar, porque uno de los errores en este caso, que pienso yo que las que debían de haber ido al diálogo eran los componentes o los sectores que realmente en este momento son parte de la seguridad social en este país. Y también esas delegaciones que estaban, de las que son parte de la seguridad social en Panamá, que la seguridad social, repito, es tripartita. En ese sentido se puede, si nos ponemos de acuerdo, antes de empezar, podemos invitar quién puede estar, quiénes no, y cómo se va a hacer la discusión. Pienso que eso es lo primordial, pero tú no puedes entrar a un diálogo diciendo todo el mundo aquí es parte o todo el mundo y sin la regla del juego hecha. Por eso que insisto de que la Organización Internacional del Trabajo tiene las metodologías necesarias en todo el mundo para ver los diálogos, y ellos realmente tienen expertos en diálogo de seguridad social. Significa que esas cosas tú no puedes hacer, como se dice, primero una cosa y después hacer otra. Tienes que hacer las cosas coordinadamente. Y eso era lo que tenía que hacer el diálogo. Incluso la propia Junta Directiva, quien convocó a los sectores, tenía que hacer algunas cosas prioritarias primero y unas consultas para ver cómo se decía y cómo se discutían las cosas. Don Danilo Toro, sí. no se corrija. Me parece que es un problema muy serio que tiene el diálogo por las cajas seguras. Don Danilo Toro le tiene preguntas para concluir este segmento con una respuesta muy breve de los dos, 30 segundos para cada uno. Don Danilo. Buen día. Entiendo de lo que dice el doctor Abadía, que a estas alturas no se cuenta con un diagnóstico que todas las partes puedan entender y tener como un conocimiento común. Eso es lo que quiero que quede claro, porque si no es así, el diálogo comienza con un déficit de tiempo impagable. Lo otro, los políticos tal vez no, se puede discutir si tengan o no voto, pero ellos son parte de la tubería por la que va a pasar ese agua. Al final, tienen la facultad y la obligación de llevar esto a la condición de una ley. ¿Cómo no tomarlos en cuenta? No hay duda alguna de que las tres partes que componen el seguro tienen que tener voz y voto, pero en alguna manera habría que ver qué va a pasar con los otros tomadores de decisión. Danilo, te voy a responder de atrás para adelante. Comparto contigo que fue lo que señalé hace un momento. Yo creo que los políticos deben estar presentes porque al final las fuerzas políticas y en la Asamblea Nacional va a decidirse eso, como tú bien has señalado, que es la tubería que va a pasar esa información. Lo otro es así, no se llamó un diálogo y no se llamaron a los expertos para presentar el diagnóstico, Danilo. Lo primero que hizo el presidente de la República fue, voy a llamar un diálogo, pero aquí no se toca nada de las paramétricas, que aquí no se toca nada de tal cosa, de aquí no se habla nada de tal cosa. Entonces, ¿a qué vamos a dialogar? Primero tenemos que tener el diagnóstico para saber cuál es el tratamiento que necesita el paciente. Entendamos eso. Si nosotros entonces vamos, y mi impresión es de que se llamó para ver si se salía del asunto como pasó hace año y medio con la famosa Comisión para la Constitución, y decir, bueno, yo lo llamé y no se pusieron de acuerdo y seguimos. Yo no creo que pueda haber ese nivel de irresponsabilidad, porque estamos jugando con el futuro y presente de nuestros hijos y nuestros nietos, señores. No hay tiempo para más. No hay tiempo para más. Gracias a los dos por haber estado
esta mañana aquí en Debate Abierto se nos quedan muchas cosas en el tintero, el tema de la iniciativa de supuesta privatización que estaba de por medio y demás, pero ya no tenemos más tiempo. Gracias, don Rafael, gracias, don Carlos. Cierre usted análisis brevemente. Bueno, 2 puntos de vista. El sector laboral creo que ve con justicia que las 3 partes que componen el Seguro Social, Estado, sector laboral, trabajadores y empresa privada, sean la que tenga voz y voto. Pero al final, como dije, los políticos tienen que tomar decisiones. Y si no están participando al principio, al menos con voz, esto puede tener un ruido al final. Lo otro es lamentable que a estas alturas, ya cuando tú crees que están sentados en una mesa para tomar decisiones o discutir, no haya algo sobre lo cual conversar en términos de común acuerdo. Y la única cosa que puede haber de común acuerdo es un diagnóstico. ¿Qué está ocurriendo en la caja? Y también tiene que haber disposición de diálogo. Cuando Claro. usted debate todo un día sobre qué será un consenso. La exclusión no va a llevarnos a nada. Totalmente. Y siento que en gran medida ha prevalecido algo de eso. Sí, hay precondicionamiento, pero usted va con la disposición de arreglar un problema o de no arreglarlo. Así es. Y en esto tenemos que estar todos de un solo lado. Pero en fin, nos vamos. Gracias por la sintonía. Gracias, don Danilo, también por sus análisis. El próximo domingo, primero Dios, estamos juntos otra vez. De aquí entonces hacemos el esfuerzo y nos regalamos el mejor fin de semana de nuestras vidas. ¿Le parece? Bendiciones.